Ongi etorri herri erratiko entzule. Iniciamos una vez más y a estas horas el programa organizado por la Sociedad de Estudios Vascos de Euskadi Ikaskuntza. De la jornada de hoy además venimos como casi siempre con un programa y un tema bastante interesante. Hablaremos de mediados del siglo pasado, de mediados del siglo XX. Hablaremos de los campos de concentración, ya que queremos la vista atrás para precisamente recordar lo que fue aquello, para no olvidar y para aprender de cara al futuro. Con dos invitados, además de excepción, estaremos con un historiador y también estará con nosotros una persona que sufrió en su propia carne aquella experiencia de los campos de concentración. Precisamente saludamos como historiador, profesor también de la Universidad del País Vasco, a Josu Chueca, Ongi etorri. Y también saludamos al responsable o miembro al menos de la Fundación Mauthausen y también la persona, como decimos, que estuvo pues, en uno de esos campos de concentración, a Joaquín Gálvez. Bienvenido, Joaquín. Gracias. Bueno, para situarnos, por concretar, yo sé que parece, porque estamos hablando de campos de concentración. Estamos hablando de dos décadas, la de los 30 y los años 40, pero fundamentalmente nosotros nos centraremos más en los finales de los años 30 y los 40, que es la época, digamos, donde este fenómeno se da de forma más álgida, al final de la llamada Guerra Civil Española, año 39, y luego el universo concentracionario que va a poner en marcha de forma totalmente desarrollada ya la Alemania en los años de la Segunda Guerra Mundial. Es un hecho que se reduce solamente a Alemania, la utilización de los campos de concentración. Fueron ellos quienes, por decirlo de alguna manera y entrecomillado, los inventaron. El origen, la patente, por así decirlo, sí, se puede dar a Alemania, pero no va a ser una exclusiva de ellos, sino que, bueno, ellos la van a desarrollar en diferentes países de Europa, pero de hecho, bueno, el primer paso en este desarrollo se va a dar en Francia, aunque sea algo paradójico porque en principio no se pensaba que iban a ser campos de concentración, sino que ellos le llamaban en francés con un eufemismo le camp d'accueil, campos de acogida, por así decirlo, pero estos van a derivar en gran parte porque van a pasar de la mano de las autoridades francesas, a través de Vichy van a pasar a control de los alemanes y se van a convertir, ya bajo los franceses también se convierten en auténticos campos de concentración porque las condiciones eran penosísimas, bueno, luego lo explicará mejor que yo Joaquín Gálvez, pero eran, bueno, pues unas playas con lo único que tenían de límite eran el mar por un lado y por otro lado las alambradas y protegidas o vigiladas, más que protegidas por los soldados franceses, en mayor parte de ellos eran soldados senegaleses y bueno, y en unas condiciones penosas. Hay que darse cuenta que bueno, están a la intemperie, luego se van a hacer barracas y sobre todo va a ser una condición de hacinamiento máximo porque bueno, lo que iba a ser para unos pocos miles de personas y para un pequeño periodo se va a convertir para cifras extraordinariamente altas, 70.000, 80.000, 120.000 personas y para periodos largos. Y unas condiciones de hambre, de resignación, de mucha gente herida, de mucha gente muy debilitada tras la pérdida de la guerra. Entonces ya van a ser esto en realidad no camp d'accueil, como les llamaban ellos, campos de acogida, sino auténticos campos de concentración. Aunque claro, no se dará la situación tan trágica que luego se va a dar cuando pase al control de los alemanes y sobre todo en los países como Austria, Alemania misma, etcétera, etcétera, los tristes campos de Dachau, Mauthausen, donde además allí van a ser, podríamos decir, campos de exterminio y campos de muerte. Les van a hacer trabajar en unas condiciones penosísimas y van a llevar a cabo una política de exterminio de los Roten-Spanien, de los judíos de toda Europa, etcétera, etcétera. Pero esto, bueno, Joaquín Gálvez lo explicará mucho mejor que yo. Le preguntamos precisamente a Joaquín Gálvez, habrá tiempo de hablar cómo llegó hasta uno de esos campos de concentración, que no llamados campos de acogida, también es otro mismo que mencionaba Josu, pero cómo era la vida dentro
de un campo de concentración fácil así. Bueno, me gustaría enmarcarlo en lo que se llama el exilio republicano. Es decir, que tras la pérdida de Cataluña, yo hablo siempre en términos de los que hemos perdido, los que perdimos la guerra, aunque luego la ganamos en el 45, y hay una afluencia masiva a estas playas del Rosellón francés, la Côte Vermeille, y efectivamente son no campos de concentración, son playas o playas de internamiento. Están ubicadas a lo largo del litoral y hay campos como Argelès-sur-Mer, que tiene 100.000, Saint-Cyprien tiene 70.000, está Agde, France, Aix-en-Provence, y claro, las condiciones es que Francia espera recibir un flujo de refugiados tras la retirada de Cataluña. Los ejércitos republicanos, después de la batalla del Ebro en noviembre, se van retirando paulatinamente y esperan 50.000, pero llegamos medio millón de personas. Pasamos por un campo de triaje que está al lado de Le Perthus, a 12 o 14 kilómetros. Allí, pues, en fin, entramos militares y civiles, en fin, personas, ancianos, niños, mujeres, y luego, pues, en fin, el resto del ejército republicano. Hacen unas cribas. Yo paso como un mes o así, hasta que a los militares los van llevando a las playas de internamiento, que no tienen más que su guerrera o su capote y la manta. No hay nada. Están encercados con alambradas y está toda la parafernalia del ejército francés, desde los senegaleses, que es un contrasentido y una paradoja, gente que ha luchado contra los moros de la Santa Cruzada, entre paréntesis, se encuentran con los senegaleses vigilándoles. Los spies argelinos a caballo, la gendarmería, los guardias móviles, que son los precursores de las compañías de seguridad republicana, y el ejército francés. Están allí aparcados, pasan, en fin, la primavera, un frío glacial, estamos muy cerca de los Pirineos nevados, y a las mujeres y ancianos y niños, yo tengo 15 años, pero claro, vengo andando casi desde Sitges, desde Castelldefels hasta la frontera catalana, y mis ojeras, y mi delgadez, y mis 15 años, no me dejan estar en el campo. Me obligan, en fin, con mi madre y otras personas, y me llevan hasta Normandía. La vida en los campos es muy dura. Las primeras días casi se puede decir que se alimentan de la intendencia republicana, que claro, que se ha replegado con todos sus bagajes. Bueno, es curioso porque les echan desde los camiones, filmando además, pues los panes o latas de sardinas, hasta que los de dentro se organizan, y entonces van haciendo pues ese típico distribución del ejército, que es la escuadra, que son 5, bueno, pues aquí se hacen por 10, ¿no? Se van organizando entre ellos, claro, los oficiales, pues ponen un poco de orden. Las condiciones son malísimas. Bueno, ahora se están descubriendo, pues hasta osarios, en fin, se encierran en la arena, tienen que hacer un hoyo para esto, tienen que defecar y lavarse en la misma agua, aquella agua, que claro, van saliendo luego los detritus y en fin. Y yo quisiera añadir que a lo largo de ya mayo, junio, el gobierno de Euskadi, pues Antonio Aguirre, que están en París y tiene además muy buena vitola, siempre ha tenido, pues les insinúa a las autoridades francesas de hacer un campo para los vascos, propiamente dicho, que es el campo de Bourges. Está aquí en los Pirineos Atlánticos, que antes se llamaban los Bajos Pirineos, les Bas Pyrénées, y está en Cepó y Olorón. Efectivamente se hace un campo con barracas, se hace otra distribución, se ponen unas cocinas, las famosas popos del ejército francés, y para que sirva todavía de mejor aliciente, qué condiciones, se trae a los aviadores de la República y a los miembros de las brigadas internacionales. Luego, por un triste destino, como bien decía Urco, a lo largo y luego ya en la ocupación alemana, con las, vamos a decirle, rafles, a veces me coloco en mentalidad francesa, con las rafias que organiza el ejército alemán con la ayuda de la policía francesa, muy colaboracionista, pues los judíos los traen al campo de Bourges y de aquí son conducidos a Auschwitz. Pero en fin, las condiciones son malísimas. Lo que pasa que, como la declaración de la guerra ocurre a los 5 meses, es decir, desde el 1 de abril que termina nuestra guerra, al 1 de septiembre, entonces el ejército francés pide voluntarios para ingresar a una legión, hay muchos que se apuntan con tal de salir de aquel infierno, o alistarse en los regimientos de marcha, el regimiento de infantería del ejército francés, y unas compañías de trabajadores españoles que vamos a decir, los colocan en los cuerpos de ingenieros del ejército francés. Y efectivamente, por ejemplo, mi padre, que tiene 48 años, pues no está ni para alistarse en la legión ni en el ejército francés. Se alistan en una compañía de trabajadores y estos son los que van hacia la línea Maginot
o a la frontera suiza o a la frontera italiana, pues hacer pistas militares, depósitos de municionamiento, entonces tienen un mejor trato. Ya, no son miembros, vamos a decir así, del ejército francés, pero tienen un rancho, como el ejército francés, tienen 50 céntimos de soldada, y así salen de unas condiciones infrahumanas, porque hay historiadores españoles que dicen que en aquellas playas de internamiento solo faltaban las SS, los perros y las cámaras de gas. El ejército francés los trató peor que a prisioneros de guerra. Luego podríamos ir un poco, esto enmarcado en lo que es el exilio republicano, ¿no? Luego ya podríamos parcelar otras... Habrá tiempo para hablar también y concretar de ese campo exclusivo, o al menos campo de concentración vasco que mencionabas, pero estamos hablando de qué, concretamente 1939. 39, sí. 1939. Septiembre, octubre, en agosto se funda, o sea, se hace el campo de Gurs. Antes. Y coincide, en marzo creo que empiezan los primeros traslados, y en 15-20 días está ya instalado, y prácticamente coincide, es algo paradójico y triste y irónico si quieres, coincide las fechas del fin de la guerra y el desfile de la victoria que van a hacer en Madrid con el desfile, podríamos decir, de los 4.000 vascos que se trasladan desde, como dijo, desde Argelés y Barcarés a Gurs. Y le van a llamar Le Camp de Basques, porque la mayoría en el origen eran refugiados vascos. Lo que pasa que luego por ahí, como él muy bien ha dicho, va a pasar mucha más gente, en concreto los aviadores, los brigadas internacionales, y sobre todo la época más trágica y más dura de Gurs va a ser cuando allí lleguen judíos deportados de determinadas regiones de Alemania, de la zona de Pal y así, y estos son los que está el cementerio actualmente al lado del campo, y la mayor parte de las placas son nombres de judíos y que era gente que estaba en Centro Europa y en Alemania. Esa colonia, esa deportación vasca, prácticamente la mayoría son republicanos de la guerra civil. Sí, yo quería matizar también, aprovecho la pregunta para completar un poco lo que ha dicho Joaquín, en el sentido de que, claro, el grueso del exilio se da a partir de enero-febrero del 39 por Cataluña, cuando ya la debacle o el fin de la resistencia republicana, por lo menos en el frente catalán, ya es un hecho, ¿no? A partir del 26 de enero cae Barcelona, en febrero me parece que son las últimas cortes que hacen en las cuadras del Castillo de Figueras, y ya, bueno, Azaña incluso va a salir entonces el 5 de febrero, José Antonio Álvarez de Franco Cataluña sale también, y bueno, a partir de entonces es el grueso de la gente que se exilia. Pero antes había habido ya diferentes oleadas de exiliados, que por ejemplo en el caso vasco hay que tener en cuenta que prácticamente desde el momento que empieza la guerra, pues por ejemplo en Navarra hay gente que escapa, luego cuando cae Irún y San Sebastián hay otra oleada de gente de 10.000, 12.000 personas que escapa al otro lado de la Muga, y sobre todo, por ejemplo, tenemos cuando se da la ofensiva contra Vizcaya en los meses de marzo, abril, mayo, junio del 37, es por ejemplo todo el éxodo de unos 10.000, 12.000 niños que van a salir en barcos hacia Francia, y luego desde allí se les va a enviar, unos van a ir a Inglaterra, otros van a Bélgica, otros a Rusia y demás. O sea, la realidad, el grueso del exilio en lo que se refiere a los campos de concentración, ya estas zonas del Rosellón francés, es en febrero del 39, pero ya para entonces había habido un exilio muy importante respecto al País Vasco, iniciado desde el 36, y con estas fases que he dicho. Caída de Guipúzcoa en septiembre del 36 y ofensiva contra Vizcaya a partir de marzo del 37. Y eso hace que haya miles de personas ya desde entonces, desde esta época, porque la gente que está en periodo militar o en edad militar, muchos de ellos vuelven a Cataluña y seguirán haciendo la guerra allí, pero hay muchas personas, mujeres, gente de edad o niños que ya estaban exiliados en las colonias que había en San Juan de Piedeport, en las Landas, etcétera, etcétera. Y toda esta gente es la que luego va a nutrir, bueno, pues no solo el campo de Gurs, sino todo el mundo de los exiliados, que va a estar radicado pues en los Bajos Pirineos, Landas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sí, sí. Porque los flujos que muy bien han explicado. Nosotros de Irún evacuamos, y de una población de 14.000 habitantes, creo que nos vamos 7.000, 8.000. Llegamos en aluvión a Barcelona, después de pasar por Poitiers, estuvimos un mes, la Cruz Roja nos reagrupa, y como bien dice Urco, pues efectivamente... Yo soy. Urco eres tú. Exactamente. Y luego efectivamente la caída ya de Bilbao, Santander y Asturias, que es una odisea también los que salieron, pero lo ha explicado muy bien porque efectivamente son distintas oleadas. La más masiva ha sido la de Cataluña. En tu caso, Joaquín, ¿cómo llegas hasta allí? Explícanos cómo fue un poco tu exilio, ¿no?
Con 15 años, nos comentabas, hablabas como pasas de Irún, Poitiers, ¿cómo se produce eso? Bueno, pues de Irún nos vamos. Mi padre pues está en el monte San Marcial, Pagogaña, Erlais, en fin, los montes que circundan aquello, y llega una tarde, mi hermano también está en el frente, Carmen, a mi madre, coger algo y iros a Francia. Esto es una militarada. Es una frase que parecía que iba a durar una semana. Bueno, pues nos fuimos a Andaya y aquella misma noche nos llevan a Poitiers, muy bien atendidos. Éramos los niños mimados, éramos los primeros refugiados que recibía Francia. Es una tierra proverbial de asilo, ¿no? Y bueno, al cabo del mes la Cruz Roja hace los intercambios y hay gente que vuelve a Irún, pero el flujo más grande nos vamos a Barcelona. Pero no quisiera alargarme mucho en Barcelona. Bueno, la acogida es maravillosa. Nos hospedan, vamos a decir así, o nos alojan en el estadio de Montjuïc, que está preparado para la Olimpiada Popular del 36, en contraposición con la de la Alemania nazi, que también se hace en el 36. Y claro, somos, pues qué sé yo, pues 4.000 o 5.000 en el estadio de Montjuïc, hay monitores, a nosotros, yo tengo 13 años, salí con 13 años, y nos enseñan tablas de gimnasia, nos dan clase, en fin, nos educan, en fin, estamos muy bien atendidos. Luego hay otro flujo que viene en noviembre, que es cuando Madrid está un poco asediado, ¿no? Y bueno, pues nos pasamos toda la guerra. Mi padre va al frente de Madrid y mi hermano va a las milicias vascas famosas, que se quedan en la ciudad universitaria. Quisiera hacer un paréntesis porque mi hermano, capitán del ejército republicano de las milicias vascas, cuando entran las tropas de Franco, son fusilados con unos 56, 58 en la misma ciudad universitaria. O sea, los cogen allí y los masacran. Todavía figura como desaparecido en los textos oficiales. Y cuando viene la ofensiva, ¿Cómo se llamaba? Francisco Gálvez. Cuando viene la ofensiva otra vez casi en vísperas de Navidades del 38, pues mi padre emplea la misma frase. Están por Villanueva y Geltrú y Sitges, le dice a mi madre: Carmen, preparar algo de ropa y iros. Pero claro, aquello ya no es el verano del 36, sino que es el invierno del 39. Barcelona, como lo dice Joshua, pues cae el 26 de enero y nos vamos a Francia. Nos vamos a Francia con una riada que entramos 500.000, pero que seríamos 2 o 3 millones según los historiadores por el camino. Con unas condiciones, bueno, ametrallándonos por las carreteras, comiendo algarrobas o cogiendo latas vacías para coger unos nabos, algunas con un frío terrible. Solo recuerdo que llegamos a la frontera, mi madre y yo, aquí, por personalidad, con la manta encima de la cabeza. Nos internan en ese campo de Le Boulou y al cabo de unas 3 semanas o un mes ya nos conducen a Normandía. Y allí pues nos acogen, claro, Francia dispersa. Unos van a una región, al hexágono que llaman los franceses a su metrópoli, y nosotros caemos en el famoso Normandía. Pero claro, con la fiesta de desgracia, claro, sí, vivimos en una Francia en paz, con las baguettes, con los escaparates llenos, con la gente que nos acoge, con los cuáqueros que son los que mejor se portan, y las autoridades francesas también. Tenemos la suerte de que en el centro de acogida, el centro de acogida, pero no sé por qué todos los refugiados en Francia nos pusimos de acuerdo en llamarles el refugio. No sé si es alguna cosa relacionada con los refugios de cuando los bombardeos, el refugio llamábamos. Bueno, el primer refugio que yo estrené fue un hospital pero en el desván en el Couchet. Luego nos llevaron a la cárcel desafectada, que decíamos nosotros en broma que era de la Revolución Francesa, de Mortagne-Perche. Y luego fuimos a un petit séminaire en Sés, que estaba abandonado, era una villa episcopal, y ahí pasamos, yo por ejemplo pues soy un caminero para la alcaldía de Mortagne-Perche, y en fin, los hombres siguen todavía en los campos, nos cruzamos unas cartas, no hay una forma de unirse, mi padre lo llevan a la frontera suiza, a Chalon-sur-Saône, y todos estamos dispersos así. Pero no, estalla la guerra a los 5 meses y las condiciones cambian completamente. Francia es una nación en guerra, ya el trato no es tan bueno con nosotros. Y si a esto añadimos que el año 40, con la guerra relámpago, entran los alemanes, las alcaldías se llenan de colaboracionistas. Hay que tratar también el tema de la colaboración. Hay una palabra, en fin, que define a los franceses, que es el attentisme, a la espera. Están esperando a ver de qué lado se inclina, en fin. La balanza. Y entonces, pues luego vamos a hablar de los campos de trabajo, los campos de internamiento, con algunas medidas que, por ejemplo, el mariscal Pétain, pues no es que quiere congraciarse con los nazis. Aquí hay 2 versiones. Una que se hablaba, estamos ya metidos en la guerra, han entrado los alemanes. Estamos fichados por todos los lados, tanto los franceses como los alemanes. Somos los rojos españoles, rojos españoles. Y se dice que, por ejemplo, había una entente entre De Gaulle y Pétain. De Gaulle era la espada y
Petén era el bouclier, es decir, el escudo. Y en fin, ahí. Luego, claro, Petén, por ejemplo, es un hombre ya muy mayor cuando llega, en fin, a ser jefe de Estado. Nos hace mucha gracia porque sus edictos parecía que eran una encíclica papal. Por ejemplo, decía, nos, Philippe Pétain, chef de l'État francés, o sea, nos, como un papa, ¿no? Y ahí el ideólogo, el que llevaba la voz cantante era Pierre Laval, el jefe de gobierno. Y hay también historiadores que dicen que, por ejemplo, Pétain quiso preservar a Francia de un Frick en Polonia, o en Udrich, en Checoslovaquia, que claro, eran unos gauletiers, unos gobernadores implacables, ¿no? Entonces, pensando que él mitigaba un poco el dolor, pero claro, no se dio cuenta que empezó una colaboración muy estrecha con los alemanes, se adelantó a muchas leyes antisemitas. ¿Vosotros habéis visto el puente sobre el río Point? Bueno, pues el coronel Nicholson, aquel inglés tan estirado y tan orgulloso y tal, y claro, pues empieza a hacer un puente y no se da cuenta que lo está haciendo, es un puente estratégico para los japoneses, hasta que viene el comando con William Holden y le dice, pero usted está haciendo un puente para los japoneses. A Petén, yo creo que es un sumi que yo me he inventado, ¿no? No se dio cuenta que estaba colaborando estrechamente con los alemanes. Ahora, en su disculpa, pues puede haber eso, ¿no? Hay una frase famosa que Mitterrand, cuando el armisticio, cuando Francia está derrotada, se oye por radio. Yo fui a la Francia, ¿de dónde mi persona? A la Francia, ¿en dónde mi persona? Se erige como rey. Y el que no escuchó nadie fue el mensaje del general de Gaulle. Se ha perdido una batalla, pero no se ha perdido la guerra, porque estábamos todos a 14, 15 millones en bicicleta. Bueno, la huida de los alemanes fue, nosotros éramos una cuadrilla de 14, 15 chavales, que teníamos 16 o 17 años. Mi madre estaba por un sitio, mi padre por otro. Robamos unas bicicletas y pedaleando, pues cuesta abajo, al sur, para ver si nos escapábamos de los alemanes, hasta que no, claro, en aquellos avances tan rápidos, pues nos decían, ¿cómo? Si ya están a 18 kilómetros, a 30 y tantos de aquí, ya han pasado por tan sitios, si está allí la comandancia con la... Es muy curioso lo de la entrada de los alemanes. Hay un libro sobre esta época que habla de, creo, como cagán millón de colabó. 40 millones de colaboraciones. Es cagante millón de petenistas, es un cagante millón de racistas. 40 millones de petronistas. Y de repente, entre paréntesis, junio del 44, que es el desembarco en Normandía, 40 millones de resistentes. Todo el mundo se colocaba un brazalete FCI, antes de la militaria, y todo el mundo se hizo maqui. Pero claro, yo quería llevar esto un poco a la cuestión de que como usted dice, se da la paradoja de que luego parece que todo el mundo ha sido resistente y todo el mundo ha sido antinazi, no sé qué, pero que había el fenómeno del colaboracionismo fue algo más que Petén, Laval y algunos más. Siguiéndonos, por ejemplo, a gente igual más próxima a nosotros, está el famoso Ibar Negaray, el de la boina, el vasco, diputado por los Bas y René, que en su juventud había algo para nosotros. Este, por ejemplo, creo que se opuso a que el campo de Gurs estuviera situado en el País Vasco francés. De hecho está en la Muga, pero está en el Bearne, y porque no quería, bueno, hay que tener en cuenta que en el País Vasco francés, en Iparralde, como lo queramos llamar, había un sector de la población, que había, pues, por ejemplo, un órgano en euskera, Euskalduna, que cuando la guerra civil española da eco y aparece en este semanario, aparecen numerosos artículos elogiando a las tropas franquistas, a Mola y demás. Es decir, que había un sector de la población que veía mal a los que habían perdido, al sector republicano, porque para ellos eran eso, los rojos, los revolucionarios. Y uno de estos, por ejemplo, más significados es este, Ibar Negaray. Sí, estaba en el gobierno de Vichy y bueno, eso propugnaba que casi que nos metiesen en unos barcos y que nos hundiesen en el Atlántico, un poco en broma. Pero en fin, nos estamos quizá alejándonos un poco del tema que tú quieres tratar, el de los campos de concentración. Yo creo que estamos contextualizando bien, ¿no? Efectivamente, lo estamos rellenando, efectivamente. Luego cómo entran los nazis, los alemanes. Sí, ahora viene la parte peor. Pues también igual un poco la resistencia francesa, vuestra posición, vuestra familia, estábamos teniendo un caso concreto, la mamá por un lado, el padre por otro. No me gusta a mí personalizar mucho porque yo me gusta englobarlo en el contexto, en lo que era, ¿no? Pero así como a veces... pero sirve de ejemplo. Efectivamente. Es un ejemplo tangible. Es una tragedia la española, vamos a decir, la familia nuestra. Bueno, pues... Y con los alemanes...
dividen en dos Francia, la zona ocupada y la zona llamada libre, que es una panema, porque el gobierno de la Francia libre, vamos a decir así, de la Francia libre es la Francia no ocupada, la Francia de Vichy, mantiene unas relaciones con sus colonias, que son Argelia, Túnez, el Senegal, Marruecos y tal. De ahí se traen vinos, azufres, minerales, cosechas de cereales, burros, pollinos, carne, guarnicionerías, cueros y tal, y todo eso se lo llevan las comisiones de armisticio de los alemanes, es una familia. Los industriales que están en la zona no ocupada, pues están trabajando para las comisiones, en fin, es aquello hasta el 8 de noviembre del 42, en la que los aliados en la operación Torch desembarcan en el norte de África y aquello que desaparece, la ocupan toda. Bueno, los alemanes, claro, con ese buen hacer que tienen, en el mejor sentido o en el malo, pues bueno, someten a Francia a unas requisas y a una construcción de todos los materiales, las fábricas Renault, que luego las nacionaliza de Gaulle, o Citroën o la Peugeot, trabajan para los alemanes haciendo pues autos orugas y así todas esas cosas. Y se van complicando las cosas para los alemanes. Fracasa la batalla de Inglaterra, la aérea, para pilonar, vamos a ver si se han pasado. Coventry se ha convertido en el nuevo Coventry-Car, fracasa aquello el desembarco. Yo creo que se salva Inglaterra porque tiene el Canal de la Mancha, porque si no, las divisiones acorazadas, bueno, entran, los Panthers entran, Churchill ya les prometió, ya no nos queda más que sangre, sudor y lágrimas, que es un discurso realista. Y antes de la operación Barbarroja, el 22 de junio del 41, el ataque a la Unión Soviética, que ahí se le rompe el espinazo al ejército alemán, que aquí, pues, todavía no vamos a llegar a Stalingrado, pues Alemania tiene 7 millones o 8 millones de soldados movilizados, es decir, de ciudadanos que abandonan las industrias germanas. Entonces viene a Francia Fritz Saukel, que es el ministro de Trabajo, y le pide a Pétain que necesita un cupo de unos 300.000 obreros. Y inventan, con comillas, una frase que se llama el relevo, es decir, hay 1.900.000 prisioneros franceses en Alemania, todo un canje, por dos especialistas, que puede ser torneros, fresadores, mecánicos de automóviles, en fin, toda la mano de obra especializada, por cada dos que vuelva un prisionero, que puede ser un reservista que se llama los movilizados de una cierta edad, tuberculosos, enfermos, en fin, hay una gama y están en los estalajes, una palabra alemana, Soldatenlager, una contra los alemanes lo escriben así de largo y luego lo ponen así de pequeño. Y no cuaja eso, de los 300.000 se apuntan 100.000. Algunos historiadores dicen que aquí empieza el maqui, es decir, los chicos o los jóvenes en edad militar, que no hay servicio militar en Francia, aunque hay un ejército que está un poco simbólico, un poco parecido al de los 100.000 hombres del Tratado de Versalles. Pues entonces, claro, dice, ¿cómo? ¿Ir a Alemania a trabajar? No, nos vamos al monte. Bueno, maqui es una palabra de origen corso, ahora se está divulgando un poco esta idea, porque preguntaban por cualquiera. Y Leo maqui es como, se ha echado al monte, es un matorral, un monte banco, en fin, es muy curioso. Yo mando una carta a cambio de 16 puntualizando precisamente ese término, ¿no? Es se ha echado al monte, y Leo maqui es de origen corso. Entonces, aquí parece que ya se empieza a nutrir un poco el maqui. Y claro, en toda esa parte montañosa, no del macizo central que está más dominado, sino por toda la parte de Italia, de Suiza y por ahí se incrustan bastante, y en los Pirineos, que los paladines de la resistencia, vamos a echarles una fanfarronada, son los españoles, que como están paqueteados de la guerra de España, además, claro, nos podía llevar esto, durante la guerra civil española, el ejército de la República, con asesores rusos, crea el 14 cuerpo de ejércitos de guerrillero, para trabajar en la zona, vamos a decir, franquista, traer información, hacer actos de sabotaje. Se hacen algunas cosas, muy pocas cosas, por Motril, descarrilan un tren, asaltan un penal, por Extremadura y tal. Lo más valioso es en la ofensiva en el Ebro, el 25 de julio del 38, pues entran en las filas franquistas y se intentan de valiosa información que luego sirve para el paso del Ebro, que no tienen tanto, porque fue una victoria, aunque luego fue una derrota, ¿no? Ahí se desangró el ejército republicano. Entonces tienen ya esa áurea de... No, fracasó. Quiero decir que el 14 cuerpo de ejércitos
no intervino, vamos a decir, masivamente en una guerra de guerrillas como podría haber sido, además el empalme, como decía Negrín, resistir es vencer, porque era un hombre de largo alcance y se daba cuenta que era el prólogo de la Segunda Guerra Mundial. A nada que se hubiese resistido, pues hubiésemos pasado lo que pasaron los italianos, que desde la punta de la bota hasta arriba, pues fue un continuo batallar, ¿no? Pero en fin, hubiésemos estado en el 45 con los vencedores, con el plan Marshall, y no hubiese estado 40 años luego Franco en el poder, que se murió en la cama. Bueno, pues entonces empieza ahí la resistencia. Y claro, se apuntan 100.000 y entre ellos nos cogen a los españoles, porque hay una cosa muy curiosa. Las alcaldías tenían que llevar pues un número, un cupo, pues 20. Mortallo Pers, por ejemplo, pues 20 mozos en edad militar. Pero como no había más que 14 o 16, pues nos meten a los españoles. Y así es como a nosotros nos coge el CTO, que es el Servicio Trabajo Obligatorio, Servicio de Trabajo Obligatorio, y nos mete y nos lleva al chantier del Atlántico, y me llevan a 2 campos de aviación, metido en la organización TOT, que es el cuerpo de ingenieros del ejército alemán. Eso en cuanto a Francia ocupada. Luego podríamos hablar del traslado o deportación a los campos y de algunos de exterminio, como el de Mauthausen, que era de tercera categoría. Ahora, esos van con una contraseña que es Magnum Nebel, Noche y Niebla, NN, en la que no quedan ni noticias. Bueno, podríamos, en fin, hablar de, por ejemplo, del caso de mi padre. Mi padre está en un Stalag, en un campo de prisioneros de guerra. Está en Prusia Oriental, en el Stalag octavo D. Tengo un mapa de los campos de prisioneros, ¿no? Y está amparado por la Convención de Ginebra. Una cartita, una muy estándar, en fin, estoy bien, a mi madre, mándame una cachimba, una pipa, un jersey de cuello alto, estamos muy bien tratados, en fin, estándar, una tarjeta postal, además Stalag 12 de Deutschland, no sabe ni dónde está, eso lo he sabido yo por los años 50 y tanto. Y bueno, pero claro, en historia hay que hablar con una cronología, como sabe mi esposo. El 20 de octubre del 40 viene aquí Himmler, el jefe de la Gestapo. Se reúne con la Dirección General de Seguridad. Y ahí se hacen las bases para hacer una criba en los campos de prisioneros de guerra y sacar a los españoles que están recibiendo un trato de prisioneros de guerra amparados de la Convención de Ginebra. Mi padre tiene el número 24.839, que lo va a perder cuando llega a Mauthausen. Y entonces, claro, el 23 de octubre en la estación de Hendaya están Hitler y Franco. Y claro, Franco o Hitler, no se sabe muy bien el contenido. Hay un libro de Montserrat Roig, Els catalans als camps nazis, en la que viviendo en un avión, Antonio de Senillosa, Serrano Suñer, la Montserrat Roig, entre otros, la Montserrat Roig, que era una catalana muy salada, y Antonio de Senillosa podía ser muy salado, pero era un frívolo. Entonces, claro, están allí en un tete-a-tete en el avión, en un vuelo de esos del puente aéreo Madrid-Barcelona, y le pregunta a la Montserrat Roig a Serrano Suñer, bueno, ¿y cómo nos ocuparon ustedes de los españoles, de los republicanos que estaban en campos de concentración? Y salta el Antonio de Senillosa, y solo cuentan el prólogo, Montserrat Roig suelta, y le dice en catalán, deja estar, que pronto yo, no es una anécdota. Deja estar, que no le molestes, que todo esto junto no es más que una anécdota. Y el Serrano Suñer luego, a través de sus charlas, nos ha dado normas de conducta democrática. Y aquí se perdona, que ya termino. Y aquí entonces ya los transportes o convoyes vienen a Mauthausen, que es un campo, pues en fin, para rojos peligrosos, que no tenían que salir de allí. Mi padre llega a Mauthausen, le pone el 10.463 y le manda al comando de Busen, que es donde va ya el desecho. O sea, mi padre con 50 años muere en 3 meses. Y como dices, miles, pues claro, el que no valía para trabajar. Luego hay una segunda parte que luego ya hablaremos en cuanto a los trabajos en los campos de concentración. Sí, yo, desde luego su testimonio vale más de lo que nosotros hemos podido aprender por libros y demás, pero completando lo que usted dice, quiero decir eso, que la anécdota que decía Senillosa, cifrándola y siguiéndonos a Mauthausen, es que pues, se calcula que aproximadamente allí llevaron a 15.000 españoles y de esos 15.000, 10.350 murieron. Es decir, el 80% de los que fueron allá habían muerto para mayo de 1945. O sea, que es una anécdota, entre comillas, es una anécdota muy trágica y terrible. Muy importante, ¿no? ¿Qué significado tuvo, por poner un punto también clave, ¿no?, y del que se ha hablado mucho, ese encuentro en Hendaya, ¿no?, entre Franco y Hitler? ¿Qué lectura histórica puede tener? La lectura histórica es evidente, o sea, de que Franco estaba en el mismo bloque que Hitler y que Mussolini,
y que Franco venció la guerra. La guerra, Álvarez del Valle tiene un título, un libro, La guerra empezó en España, y él cuando dice la guerra empezó en España es porque mete, como él muy bien ha dicho cuando ha hablado de Negrín, mete en el mismo ciclo de guerras y de conflictos a la Guerra Civil Española y a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando Álvarez del Valle dice la guerra empezó en España, la Segunda Guerra Mundial empezó en España, está metiéndola en el mismo ciclo y con la misma relación de contendientes. Entonces, claro, Franco lo que hace es, una vez terminada la guerra, es durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, está claramente alineado con el bloque de Mussolini y de Hitler, y envía a la División Azul allí a pelear contra Rusia en el bando de estos. Y muy tardíamente, a partir del 43, es cuando pasará a un segundo plano, y en el discurso moderarán sus expresiones e incluso también empezarán pues por ejemplo, reducir el número de ejecuciones que se estaban haciendo en las cárceles de España, porque ven que está cambiando el sesgo, está cambiando el lado de la balanza en la Segunda Guerra Mundial. Pero la entrevista de Endaya no es más que, bueno, el encuentro formal y de tres dictadores, o perdón, de dos dictadores en este caso, Hitler y de Franco, pero que es, bueno, más de lo mismo respecto a todos los acuerdos que habían tenido desde que empieza la Guerra Civil Española. Hay que darse cuenta que sin la intervención nazi y sin la intervención italiana, seguramente prácticamente es imposible que Franco hubiera ganado la guerra. El puente aéreo que, por ejemplo, le establece entre África y Andalucía, entre África y la península, lo hace con aparatos alemanes, y la intervención directa, el caso de Guernica, y la intervención luego mediante armamento, mediante ayuda económica, mediante envío de hombres y tal, de Alemania y de Italia, es decisiva para que Franco gane la guerra. Entonces es una continuación de esto. Hay, desde luego que el complemento es, en fin, hablar así con un historiador que tiene y además una persona joven con el conocimiento, porque no es corriente, claro, es un historiador, ¿no? Hay dos versiones de la entrevista de Endaya. Bueno, lo primero va a darle las gracias. No hay más que ver el gesto que tiene de cogerle de las manos y sí, destaca en esa cara. Y una es la entrada de España en la Segunda Guerra Mundial, y otro que no, en fin, para no escaparme del otro tema de la evolución de la España franquista. Ramón Garriga tiene un libro formidable. Entonces dice que España se va dividiendo a través de estas épocas en varios colores. El color caqui durante la guerra, que dominan los militares. El color azul durante la posguerra. Y luego viene el Opus Dei y los planes de desarrollo, las bases USA en el 53 y la bendición vaticana. Además, narra una anécdota muy bonita. Dice, en tiempos de Serrano y Suñer, llamabas al Ministerio de Asuntos Exteriores y te decían, arriba España, viva Franco, Ministerio de Asuntos Exteriores. En los tiempos de Jordana, te decían ya, viva España, aquí el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y en los tiempos de Alberto Martínez Tajo, que era un Opus, bueno, no era del Opus, era de las derechas, casi de la FEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, que decía, viva España, aquí Monasterio de Asuntos Exteriores. Esto como anécdota. Pero en fin, está muy bien regulado el balance de ese tío, sí, por una gracia. El travestismo, digamos. Sí, también tiene mucha gracia Dionisio Ringrejo, que era un falangista, pero también era un poeta que era un cachondo, y entonces ese día, cuando por ejemplo la ONU pues declara un bloqueo contra España, Francia cierra las fronteras y tal, y dijo, menuda patada nos van a dar en el trasero de Franco, o mejor, menuda patada le van a dar a Franco en nuestro trasero. Claro, el pueblo español es el que sufría. Bueno, la conferencia de Endaya. España no entra en guerra. Parece que Franco nos ha salvado. Y los historiadores, algunos muy los Ricardo de la Cierva y todos estos, pues no. A los pocos días está la conferencia Montuar con Petain. Francia le ofrece un país industrializado, una agricultura floreciente, que ya Ortega y Gasset en sus libros dice Francia, la bien labrada. Bueno, está Francia, que vienen las divisiones y batallones de Rusia, del frente ruso, vienen y les llaman el escarabajo de la patata, porque arrasan todo, se llevan hasta la madre del coñac. Entonces Franco le ofrece un país miserable, acaba de salir de una guerra, le empieza a pedir armamento, le empieza a pedir trigo, y claro, entre las dos posiciones, el otro que es un pragmático, el Hitler, y ¿por qué me voy a ir donde este? Además, que yo no quiero por nacionalidades, este es un gallego, que no sabe si sube una escalera o baja una escalera, y claro, se inclina por Petain.
con todo su potencial que le ofrece Francia, y efectivamente ahí empieza además una estrecha colaboración todavía más estrecha de la que ha habido con Pétain, sí, con la Francia de Pétain. Y en fin, está Francia, pues está, como bien decía Jesús, pues hay un orden, ese tercer Reich del milenio, hay un orden derechista, está el santón de la derecha, Charles Maurras, en fin, hay una serie de políticos, está Doriot, está está Rieux de la Rachel, están los intelectuales, que les camela el régimen autoritario y de orden, en fin, y se organiza otra división azul allí, la legión voluntaria de franceses, y allí van cantando la marsellesa y van al frente de Rusia. Si hay algo que es pues inamovible, ¿no?, en esta vida, es que el tiempo siempre avanza y eso no lo podemos modificar. Poco a poco estamos llegando hacia la recta final y sí me gustaría, Joaquín, ya que te tenemos aquí, concertar un poco el día a día en un campo de concentración, ¿no? ¿Cómo se vivía aquello? Realmente, ¿qué sensaciones había? ¿Cómo era el despertar? ¿Qué se hacía durante toda la jornada? ¿Qué tipo de trabajo? Lo primero que se perdía era la personalidad. No tenían nombre, tenían un número cosido en la chaqueta, a la altura del pecho y en la pernera, con unos triángulos que señalaban la procedencia de la condición política. Tenían que aprenderse su número en alemán. Yo me imagino a mi padre diciendo 4188 en alemán. Voy a contar un caso muy breve. Hace poco he recibido la visita de un ex deportado de Mauthausen, Marcelino Bilbao, 82 años. Me contaba que se pasó 4 años en la cantera de Mauthausen picando piedra y 4 años sin comer con cuchara. Y en una de las charlas vino a mi casa un hombre elegante, entero, humano, guapo. Le dice mi mujer, qué guapo ha sido usted, qué guapo está usted. Y dice, no, he sido. Y le dije, oye, ¿cómo decías en alemán tu número, por ejemplo? Y él, por un resorte o por el sistema Pavlov, estábamos sentados en mi salita, se levanta, se pone de pie, se pone firme y me suelta en alemán su número. Y yo creo que sabían los reflejos. Bueno, pues entonces pierden la personalidad. Los triángulos. Un triángulo rojo con la... Sí, este es el azul de los apátridas, y ahora vamos a llegar. Un triángulo rojo con la inicial de la nacionalidad, por ejemplo, Franzosen, F, Unión Soviética, P, Polski, polaco, y tanto. Bueno, ya señalaba, el rojo era un político y su nacionalidad. El verde eran los criminales, o los detenidos por... No, los criminales y ladrones. El negro eran los asociales, los del mercado negro, en fin, o proxenetas, o toda esta gentuza de y de cabros. Que los jóvenes me perdonen. El rosa era de los homosexuales. El lila eran los testigos de Jehová, los leedores de... Hay una palabra, Bible Book, me parece que es, los lectores de la Biblia. El amarillo con el triángulo invertido salía la estrella de David y luego pues, a la J de Lluís, de judío, y a los españoles los colocan como apátridas, es decir, le dan el tratamiento como a los cíngaros, que también hay muchos de un exterminio muy grande, sobre todo yugoslavos y romanos y toda esta gente, y les ponen el triángulo azul con la S de España, que es el que tengo en la solapa. Sí. Claro, como Pétain no quiere saber nada, además rescinde el contrato militar que tienen con los soldados españoles republicanos que se han alistado en el ejército francés. Franco, pues bueno, son unos rojos, pues bueno, parece que en la entrevista le dice Hitler, mira, que tenga unos 35.000 campos, dice, toda España, o sea, combatientes rojos españoles, ¿qué hago con ellos? Ah, no, estos son quema iglesias y mata obispos, y en fin, son una gente indeseable, son los rojos de España y tal y tal. ¿No? Como son los primeros que se han levantado contra el fascismo, porque Austria, el año 34, bueno, se la come en el 38, es el Eichsfeld, ¿no? Sí, en el 38. Y son los únicos que se han levantado contra el fascismo el 18 de julio, pues fíjate, son unos enemigos a eliminar. Y claro, Hitler los coge y bueno. Hay otro hecho en cuanto a los supervivientes. O sea, la vida en un campo se puede decir que a las 5 de la mañana o a las 4 se levantan. Van a pasar lista al Apple Plaza, a la plaza de llamada. Y allí, pues lo mismo, es Mauthausen, está, bueno, es una Siberia, están a 30 bajo cero, invierno y verano. Pasan lista por comandos, se lavan o mal lavan, salen a trabajar a los comandos,
o están allí, en fin, haciendo cosas, porque casi todos los españoles son los que hicieron el campo de Monzón, que llegan en el año 41, y aquello no hay más que ver qué fortaleza es. Y luego, pues en fin, llega la sopa del mediodía, la sopa que es un calduchi de nabos y de no sé qué, de no sé cuánto. Luego van otra vez a trabajar, casi todos se emplean en la cantera, y otra vez pasar lista y a dormir, y en una colchoneta de 2 o 3 duermen de 2, duermen 3, y en fin. Hay un hecho, tenemos un poco de tiempo. Todavía sí. Bueno, pues a través, a Si partir no de... tenemos, lo ampliamos. Bueno, a partir del año, un sí, plantel, a partir del año 43 se ocurre Stalingrado, una derrota para el ejército alemán. La guerra va a prolongarse. Desembarcan en África del Norte, desembarcan en Italia. Inglaterra está recibiendo la ayuda de Estados Unidos con todo su potencial. Y entra el ministro de Armamentos, Albert Speer. Y este es un hombre que se da cuenta que la lucha es ya económica, no solamente es de frente, a ver quién resiste más. Entonces, claro, empiezan a hacer los deportados, ya no los matan tan fácilmente, ya no los exterminan, no los aniquilan. Y entonces empiezan a hacer una serie de fábricas subterráneas. ¿Sí? Y claro, están en Mauthausen, en Gusen, trabajan pues para las industrias alemanas, la Daimler, la Krupp, la Thyssen, todas estas grandes industrias, ¿no? Y el año 43-44, Alemania produce más material de guerra que el año 39. Y eso que está sometida a los bombardeos de la octava Fuerza Aérea norteamericana, que está en Inglaterra, con todo el potencial de las fortalezas volantes. Porque si hay que ver un bombardeo es el de las fortalezas volantes. Echan, pues bueno, como en una ferretería, ¿no? Los ingleses vienen de noche y tal. Y claro, entonces, a pesar de todo eso, se aumenta el material de guerra. Entonces, claro, la gente sobrevive. Yo le preguntaba a Marcelino Bilbao, y luego con esa capacidad que tiene el español de, pues se hacen, bueno, el que era sastre o era carpintero, era electricista o era, en fin, se meten en ordenanzas, van a pelar patatas, se meten en la cocina. Hay un comité clandestino dentro del campo. Los españoles se llevan muy bien con los rusos, con los soviéticos, con los ruskis, porque claro, como los españoles están quemados con los franceses, como nos trataron tan mal, y los checos también porque les abandonaron, y los austríacos, pues bueno, han contemporizado, porque claro, ahí hay gente de todo pelaje. Quiero decir que los que primero estrenan los campos son los ciudadanos alemanes y austríacos, que son los que eran socialdemócratas. Si hay 7 millones de comunistas, en el, ¿cómo es el famoso, no me acuerdo, el Partido Comunista Alemán? A todos no los eliminan, son los veteranos. Hay un libro muy bonito que acaba de publicar Jorge Semprún, El Homme Chifó, ya ha salido en español, El hombre que hace falta. Ya sabéis que es un niño bien. Es un niño que Semprún Maura. Semprún Maura. Veranea en Lequeitio, tiene una Fräulein alemana, habla alemán, tiene una almacén francesa, en fin, es un niño bien. Y su padre es embajador de la República Española en Holanda. Claro, cuando termina la guerra española, la civil española, deja de ser embajador. Y que está estudiando en la Sorbona tiene la edad mía, salvando la distancia. Él es Jorge Semprún y yo soy Yoki. Pero le tengo mucha simpatía porque es un hombre que además escribe maravillosamente. Tiene unos libros, bueno, le ha costado escribir cosas del exilio, por en fin, y sobre todo de Buchenwald. Y se mete en una célula comunista y lo deportan a Buchenwald. Llega allí a la oficina y claro, ven que este hombre tiene unos conocimientos y lo dejan en la oficina de la estadística, que son los que llevan el control de los comandos. Y ocurre una cosa, que uno, por ejemplo, que está para morirse o está tuberculoso o que en fin, vulgarmente la va a espichar del todo de nada, pues le cambian igual por un jefe de las brigadas internacionales o un comunista muy esto, y entonces hacen un cambio de fichas y lo salvan, porque el otro se va a morir. Claro, hay que tener una conciencia de hierro, pero es que estamos viviendo en unas situaciones extremas, es que no lo podemos ver con los ojos ahora del 2001. La oficina de la Gestapo en Berlín, esto lo cuenta Semprún, manda un oficio a la oficina del campo de Buchenwald, interesándose por Jorge Semprún. Y cuando alguien de la oficina de Berlín de la Gestapo se interesa por Jorge Semprún o por un deportado, es mal asunto, que lo van a llevar al crematorio o que lo van a llevar a la oficina para interrogarle a Berlín. Y hacen un cambio de fichas, y entonces a un muerto que está en la morgue, en el lazareto, en fin, en el Revier,
lo llevan aquella noche y va a pasar la noche con el muerto para al día siguiente sustituir. Quemarán a Jorge Semprún y este coge el nombre de un tal François, no me acuerdo del apellido, pero en fin, no, me parece que no lo detalle. Pero aquí viene la paradoja. El padre de Jorge Semprún, como ha sido embajador de la República y entre colegas siempre hay una cierta complacencia y son colegas, pues se interesa acerca de Lequerica de la suerte de su hijo que está sin noticias del campo de Buchenwald, para que haga algo para salvarle. Y esa es la noticia que viene. O sea, lo vienen a salvar y él está a punto de morir. Ya. Es muy bonito, porque claro, luego tiene unas entretelas, tiene unos libros que el Bodimán. ¿Conoces que es Hermoso Domingo? El otro, el del largo viaje. El largo viaje fue el primero, el premio Formentor, bueno, el largo viaje también. Pero el Bodyman es un libro de reflexiones. Este vuelve a Buchenwald después de mucho tiempo que no quiere volver. Y entonces hace un estudio entre las dos ideologías, la fascista, la nazi y la comunista, los gulags. Claro, están en la patria de Goethe, están en Weimar, están en el árbol de no sé qué, en fin, y luego, claro. Pues estamos aprendiendo, creo yo, además desde un punto de vista interno, todo lo que sucedió en aquella época, creo que es un placer. Y bueno, como el tiempo sí se nos viene acabando, yo sí me gustaría igual también que redondeáramos un poco, ¿no?, esta tertulia, esta charla entre amigos, en el sentido de que, bueno, cómo acaba todo aquello, ¿no? Cómo se pone fin a esa Segunda Guerra Mundial, cómo todo poco a poco, pues entre comillas, dentro de lo que es el periodo de guerra, vuelve a su cauce y luego ya como, pues bueno, en el caso español se da la dictadura de Franco, pero bueno, cómo un poco se cierra ese ciclo, ¿no?, de la Segunda Guerra. Pues tú lo has venido a decir, aunque sea de forma indirectamente. Bueno, la Segunda Guerra Mundial, como sabéis, termina en mayo del 45. Es una derrota militar del bloque nazi del sector apoyada por Alemania y por Italia y por los fascistas italianos. Y desde el punto de vista político, bueno, pues también es una derrota total para este bloque totalitario, dictatorial, nazifascista, como lo queramos definir, pero las consecuencias pues no van a quedar cerradas satisfactoriamente, por ejemplo, pues para todo el sector político, pues por ejemplo, representado aquí, pues por ejemplo, por Joaquín Gálvez y los perdedores de la Guerra de España. Como tú lo has dicho, pues bueno, la dictadura española o la dictadura portuguesa pues van a ser excrescencias de larga duración, en el caso de Portugal hasta el año 74, en el caso de Español hasta el año 75, y bueno, yo lo que quería decir, más que terminar con esta visión negativa de la larga duración de la dictadura, decir, bueno, la larga lucha por la dignidad que han mantenido todos los sectores republicanos, perdedores y repartidos a lo largo y ancho de todo el mundo a través del exilio. Algunos volverán, como es el caso de Joaquín, pero otros muchos, bueno, pues su padre ya lo ha dicho, muere allí en el exilio en estas condiciones tan trágicas, y otros van a oír, pues bueno, pues en México, en Venezuela, en Argentina, en Inglaterra, en Gran Bretaña, en Bélgica. Por todos los lados van a quedar restos de estos hombres que perdieron en la guerra aquí en el 36-39, volvieron a luchar muchos de ellos en la guerra 39-45, y aunque fueron victoriosos, pues bueno, no conocieron las mieles, diríamos, de esta victoria y de la democracia, porque muchos de ellos murieron dignamente en el exilio, pero no conocieron luego la vuelta a la democracia aquí. Pues yo quisiera terminar. No, sigue. Termina ahora, Joaquín, pero sí aclaremos una cosa, claro. Te vuelves a encontrar con tu madre porque, claro, a tu hermano lo fusilan, lo matan. Tu padre también muere, como comentaba. La familia, parte de esa familia se vuelve quedamos dos, se vuelve a mamá unir. y yo. Os volvéis a unir. Sí, cuando termina, vamos a decir, la Blitzkrieg, la guerra relámpago, claro, los alemanes decían, Retour, que tenemos que volver a donde hemos salido. Bueno, os voy a contar muchas anécdotas con los alemanes. Trágico-cómicas, las tengo escritas, se las voy a dar a Josu y, en fin, que pasaremos también a ti. Y por encima de todo, bueno, claro, vuelvo a Normandía y estoy con mi madre y estoy trabajando de leñador. Nos contratan para una explotación forestal y trabajo allí de leñador y tal, hasta que viene la requisa que hemos contado antes y entonces me mandan al muro del Atlántico, ¿no? Se pasó 2 años hasta que el 44, pues mi madre tiene una prima carnal aquí en San Sebastián que tiene un taller de modistas que no es ni Pedro Valenciaga ni Pedro Rodríguez o Cristóbal Valenciaga, pero en fin hay 29, 30 chicos y les cose pues para una cierta burguesía
pueden ser la Romanca Coca, la señora de Artiac, la señora de Lequerica, y le dice, tengo una prima que desapareció de Irún y tal, se fueron a Cataluña, no sabemos nada de ellos, y entonces nos localizan, claro, los alemanes, fíjate, Lequerica es el embajador de España, de Franco, vamos a decir, en París, en la Francia ocupada, nos localizan enseguida y nos hacen, si queremos volver a España, claro, tenemos unos avales y tenemos una casa donde venir, entonces venimos, yo vengo en abril del 44. Pero un poco rematando lo que decía Josu, es la dignidad o el amor propio que hemos tenido los republicanos, y no quiero hablar por mí mismo. Había una frase, un epíteto que era enseguida en mis campos de trabajo, Rot España, y pues yo no era ni Joaquín y tal, Rot España en bolchevique, y Rot España en rojo español. ¡Ay! Ya no te quedaba más que la dignidad. Republicanos España, levantando además el brazo como diciendo, cuidado, Actun, Actun. Y claro, bueno, las anécdotas con los alemanes, bueno, pueden ser, ¿qué te va a decir? Estaban muy fanatizados, muy idealizados, muy ideologizados, o como a ver, ideologizados, porque eran unos muchachos como nosotros de 18 o 19 años, no había forma de entablar una conversación con ellos, pues si nos acercábamos y decíamos, fuera, y Berlín, Hannover, Stuttgart, Dresde, a ver de dónde era, nada. Lo que sí es muy curioso, tanto los franceses como los alemanes, yo he nacido en Fuenterrabía, pero en francés Fuenterrabía no dice nada. Dijon, pues también tiene que hacer entre la U y la I, y digo San Sebastián, pero no por presumir de ciudad. Yo suelo decir que, bueno, voy a contar una sinceridad. A mí me preguntan, igual en Francia, ¿lo es español o vasque? Y bueno, es espermatozoide. Sí, es verdad, a estas alturas, si soy de Lequeitio, o de Fuenterrabía, o de Sabadell, o de Almendralejo, de abajo, no comprendes, me siento que es lo que te impregna. Bueno, total que, no sé si no hay un poco ahora, hemos hablado de la dignidad. No sé, del trato con los alemanes. Sí, el trato con los alemanes era muy curioso. Ah, sí. Lo mismo los franceses, que los gendarmes a cada paso, bueno, te colocan una etiqueta de ese refugiado, te vacunan, te inyectan, te pinchan, te ponen la foto de perfil como con la oreja derecha, y claro, veían mi Ausweis, o mi pasaporte, o mi laissez-passer, y veían que San Sebastián, España. San Sebastián, España. Los de San Sebastián de España, católico, vasque, católico, vasque, y los alemanes lo mismo, Basquite, San Sebastián, España, España, San Sebastián, gut, y católico, vasque, ya, muy, enseguida la etiqueta era católico, vasco, pues sí, nos hemos criado en una creencia cristiana, la cantidad de rosarios que he contado yo en la escuela Chocolate de Luz, era una escuela de niños y niñas bien, hasta que entré en la escuela Luterice, donde me cogió los tiempos además de la República, hizo una transformación la República de las escuelas, que bueno, todavía perdura aquello. Pero sí, vivir en la escuela era la escuela Chocolate. Bueno, estamos. Pues a lo dicho, en el 36 tuvo que abandonar Irún y volvió a San Sebastián en el 44, después de toda esa experiencia que nos ha comentado. Su padre moría, a su hermano lo mataban, en definitiva que hemos conocido in situ una parte de la historia, de nuestra historia en definitiva, ¿no? De la historia europea. El Josu Chueca, Eskerrik asko, gracias por haber estado con nosotros. Eskerrik asko zuei. Y Joaquín Galvez, gracias, de verdad, y ha sido un placer, te lo digo tal cual, el haber podido escucharlo. Eskerrik asko, quiero arte, cariño. Y a vosotras nada más. Eskerrik asko, hoy lleváis gurekin hemen Itokarakik, ya han podido escuchar la experiencia de vida pues, por un deportado vasco, republicano, nacido en Hondarribia, en Jarri, en Fuenterrabía, que pasó varios años en Barcelona y después hacia Bourges, estuvo en Normandía, etcétera. Una auténtica gozada histórica la que pues humildemente ponemos aquí en el programa de hoy. Sin más, diciéndoles como siempre que estaremos la próxima semana también aquí con todas y todos ustedes. Aquí lo desean, nos despedimos. Un saludo en nombre de la Sociedad de Estudios Vascos, Esto y Castilla. Buenas noches.